Imagina por un instante que estás frente a un hombre que parece tenerlo todo bajo control. Su vida está organizada, su rutina bien definida, sus palabras medidas. Da la impresión de que nada lo altera, de que su mundo interior está sellado como una caja fuerte. Y sin embargo, algo en ti lo intuye, hay un lugar en el que nadie ha tocado. Un rincón emocional donde no ha permitido que entre la luz. Hasta que un día, sin proponértelo, sin buscarlo siquiera, lo tocas. No fue tu mirada, ni tus gestos, ni tu manera de hablar. Fue algo más sutil. Fue tu presencia. Esa forma tuya de estar en el mundo sin pedir permiso. Y entonces, lo que parecía inquebrantable en él comienza a tambalearse. Porque sin darte cuenta, despertaste en su interior algo que ni él mismo sabía que dormía. Carl Jung decía que el alma masculina no se enamora de lo evidente, sino de lo simbólico. No busca explicaciones, busca resonancia. Y tú, sin saberlo, comenzaste a resonar en sus profundidades. Quizás él no lo expresó, quizás incluso se distanció. Pero no fue indiferencia. Fue confusión. Porque lo que le removiste no tiene nombre ni forma. Es una emoción sin aviso, una vibración que no encaja en su lógica. Tú no fuiste una amenaza. Fuiste un espejo. Y cuando una mujer encarna ese símbolo sin esfuerzo, sin actuar desde la necesidad, algo en el hombre se ve obligado a despertar. Lo curioso es que probablemente no hiciste nada fuera de lo común. Solo fuiste tú, sin querer seducir, sin mendigar amor, sin disfrazarte para encajar. Y ahí está lo poderoso. Porque en un mundo donde muchas compiten por ser vistas, tú simplemente te habitaste. Y eso, para él, fue como una ráfaga de viento que levanta el polvo del alma. No sabe qué hacer con eso. No lo puede controlar. No lo puede ignorar. Cuando Jung hablaba del anima, se refería a esa imagen femenina que vive en el inconsciente de todo hombre. Una representación que no responde a roles tradicionales, sino a una energía particular. Una energía que tú, sin darte cuenta, podrías estar canalizando. Y cuando él la reconoce en ti, no se enamora de ti como persona. Se enamora de lo que representas. Se enamora del símbolo. Eso no significa que su camino hacia ti será directo. A veces, lo que él siente lo asusta. No porque no sea real, sino porque es demasiado real. Porque tú no llegaste a encajar en su mundo, llegaste a cuestionarlo. Y esa sacudida puede generar distancia. Puede que se aleje, que racionalice, que incluso se convenza de que fue una ilusión. Pero su alma ya te reconoció. Y eso, tarde o temprano, regresa. ¿Te ha pasado? ¿Te alejaste de alguien y tiempo después regresó, sin saber bien por qué? ¿Sentiste que tu presencia lo tocó más allá de lo que ambos podían entender? Si es así, déjame decirte algo, eso no fue casualidad. Fue conexión. Una conexión que va más allá del deseo o del apego. Fue simbólica. Fue arquetípica. Y pocas cosas son tan transformadoras para un hombre como una mujer que sin saberlo encarna aquello que él aún no sabe que busca. Y si te quedas hasta el final de este video, voy a revelarte una clave poderosa para aprender a identificar cuando un hombre ha sido tocado en lo más profundo por tu energía. Una señal invisible que, si sabes observar, te dirá mucho más que sus palabras. Quédate, porque esa comprensión puede cambiar por completo la forma en la que entiendes el amor. Puede que nunca te lo haya dicho, que su silencio haya sido más fuerte que cualquier declaración. Pero cuando una mujer toca el alma de un hombre, esa huella no desaparece. Incluso si él sigue con su vida, con sus rutinas, con su mundo de siempre, algo en su interior ya no es igual. Y no porque tú hayas hecho algo extraordinario, sino porque él sintió algo que no podía controlar. Un reconocimiento silencioso. Como si en tu presencia, sin darte cuenta, le hubieras recordado algo que había olvidado de sí mismo. Carl Jung decía que no somos solo lo que mostramos al mundo, sino también aquello que reprimimos. Y muchos hombres han aprendido a reprimir lo más delicado de su ser, la vulnerabilidad, el deseo profundo de ser vistos,
el anhelo de conexión sin máscaras. Cuando una mujer aparece y no exige, no fuerza, no se adapta, cuando simplemente es, él se queda sin respuestas. Porque tú no representas una figura común en su mente. No eres solo una opción amorosa. Eres un símbolo que lo enfrenta con su propia sombra. Y eso duele. Duele porque él no estaba listo para ver ese reflejo. Tal vez pensaba que sí, que ya había sanado, que tenía todo bajo control. Pero cuando algo lo toca de verdad, cuando tú llegas y sin darte cuenta le muestras esa parte de él que aún está herida, se activa una resistencia. Y muchas veces esa resistencia no se expresa con sinceridad. Se expresa con distancia, con frialdad, con evasión. Pero nada de eso significa que no lo hayas tocado. Al contrario, lo hiciste profundamente. En ese momento él entra en conflicto interno. Su mente le dice que se aleje, que no se complique, que tú eres demasiado. Pero su alma sigue escuchando tu eco, porque no fue tu físico lo que lo conmovió. Fue tu verdad, tu centro, tu energía libre y no condicionada. Eso que tú crees que nadie nota, eso que a veces incluso te hace sentir rara o diferente, fue exactamente lo que lo marcó. Y claro, eso no lo puedes ver en sus gestos. No lo puedes confirmar en sus palabras. Porque muchas veces ni él mismo sabe qué le pasa. Solo sabe que desde que te conoció, algo se mueve, algo se revuelve. Y por eso quizás toma distancia. Porque su instinto es protegerse. Pero el alma no olvida lo que ha sido tocado de verdad. Eso se queda latiendo, incluso cuando todo lo demás parece apagado. Lo que viviste con él puede haberte dejado confundida. Tal vez te preguntaste 1000 veces qué hiciste mal. ¿Por qué se alejó justo cuando todo parecía fluir? Pero escúchame, no hiciste nada mal. A veces no se trata de lo que diste, sino de lo que despertaste. Y despertar a alguien que ha vivido dormido no siempre genera gratitud inmediata. A veces genera miedo. Porque tú no fuiste una promesa. Fuiste una invitación. Una puerta. Un acceso a algo que él no se atrevía a mirar. Y aunque se haya alejado, aunque no lo reconozca, su inconsciente ya fue tocado. Jung lo explicaba así: lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Y tú fuiste un recordatorio de eso, aunque él aún no pueda asumirlo. Por eso quiero que te grabes esto: si él se alejó, no siempre es porque no le importaste. A veces es porque importaste más de lo que estaba dispuesto a sentir. Y si logras comprender eso, vas a empezar a mirar tus vínculos desde otro lugar. Uno mucho más sabio, más conectado contigo misma, más libre. A continuación, te contaré una historia real, una de esas que podrías haber vivido tú misma, donde una mujer tocó profundamente a un hombre sin siquiera proponérselo, y cómo eso lo transformó en silencio. Una historia que puede ayudarte a ver con más claridad lo que quizás ya viviste sin entender por qué. Laura no tenía intención de conquistar a nadie. Había salido de una relación complicada y estaba en ese momento en el que una mujer solo quiere reencontrarse consigo misma. Comenzó a hacer cosas que le daban paz: caminatas largas, lecturas profundas, silencio. No estaba buscando nada. Y, sin embargo, fue en ese estado de calma donde conoció a Andrés. Él era amable, encantador, con ese tipo de presencia que parece tener todo resuelto. Siempre sabía qué decir, cómo actuar, cómo mostrarse fuerte. Pero Laura sintió algo más allá de su fachada. No fue una corazonada romántica, fue más bien una vibración. Algo en él pedía ser visto. No desde la carencia, sino desde la profundidad. Y ella, sin saber cómo, comenzó a reflejarle esa parte. Nunca le dijo qué hacer, nunca trató de cambiarlo. Solo estuvo presente desde su autenticidad. Y Andrés, que había estado acostumbrado a vínculos donde él llevaba la batuta emocional, se sintió desconcertado. Porque Laura no lo perseguía, no lo necesitaba, no lo admiraba por su rol. Lo miraba desde otro lugar. Y eso lo tocó más que cualquier caricia.
porque no lo validaba por lo que él mostraba, sino que, sin decirlo, le mostraba quién era más allá de todo eso. Pasaron algunos días juntos. Risas, conversaciones largas, silencios compartidos. Nada extraordinario en lo externo, pero algo se estaba moviendo dentro de él. Hasta que un día, sin explicación clara, él se alejó. Inventó excusas, se volvió distante. Ella no lo confrontó, solo respetó su ritmo. Y aunque por dentro sintió el dolor del abandono, no lo buscó, porque comprendía, desde un lugar más profundo, que esto no se trataba de ella, se trataba de él. Pasaron meses. Andrés continuó con su vida. Retomó su rutina, salió con otras personas, intentó retomar su control emocional, pero había algo que no lograba apagar. No era nostalgia, era una pregunta que no sabía formular. ¿Por qué con ella sentí algo que no sentí con nadie más? Y cada vez que recordaba a Laura, no era su cuerpo lo que extrañaba, ni sus palabras, ni sus gestos. Era la calma que sentía junto a ella. Esa sensación de que, por fin, podía dejar de actuar. Porque cuando una mujer habita su verdad, su energía se vuelve un espejo. Y no cualquier espejo, uno que no distorsiona, que no halaga, que no seduce, solo muestra. Y eso, para un hombre que ha vivido detrás de sus máscaras, puede ser profundamente perturbador. Porque lo enfrenta con todo lo que ha escondido. Y aunque lo niegue, aunque intente olvidarla, su alma ya fue tocada. Laura siguió su camino. No cerró la puerta, pero tampoco la dejó abierta. Comprendió que hay hombres que necesitan alejarse para entender, y que si alguna vez regresan, lo harán no para poseer, sino para agradecer. No para volver al mismo punto, sino para comenzar desde otro lugar. Y aquí está una verdad que muchas mujeres olvidan: no necesitas convencer a nadie de quedarse. Tu energía, cuando es auténtica, ya deja huella. Y si no saben sostenerla, no es tu tarea suavizarla. Porque el alma no se enamora de lo que se le ofrece, sino de lo que le revela su propio vacío. ¿Te ha pasado que sin querer tocaste profundamente a alguien, y ese alguien se alejó? ¿Sentiste que fuiste más espejo que promesa? Quizás no lo entendiste en ese momento, pero ahora, tal vez puedas verlo. No lo perdiste, lo despertaste. La presencia que lo confronta. Hay mujeres cuya sola presencia desarma. No necesitan hablar de amor, ni expresar grandes emociones. Solo están. Caminan con una paz que no es común, una certeza que no se grita, y un magnetismo que no viene del esfuerzo, sino de la autenticidad. Cuando una mujer así entra en la vida de un hombre, no lo seduce, lo confronta. Porque no se deja atrapar. No se acomoda a sus vacíos. Y eso, en un principio, puede parecer rechazo, pero en el fondo, es lo más valioso que puede ofrecerle, la oportunidad de verse a sí mismo sin adornos. Muchos hombres, sin saberlo, han construido su vida en torno a roles que aprendieron a interpretar desde niños. El fuerte, el exitoso, el proveedor, el que no se quiebra. Pero ninguno de esos papeles incluye lo que realmente desean: ser amados sin tener que demostrar nada. Y cuando tú apareces, siendo tú misma, sin disfraz, sin exigencias, activas algo que esos roles no pueden contener. Una energía que no se negocia. Una verdad que no se disfraza. No es raro que después de conocerte, él empiece a cuestionarse cosas que nunca antes se había preguntado. ¿Por qué no puede olvidarte, si apenas pasaron unos días? ¿Por qué tu recuerdo no se parece al de ninguna otra? ¿Por qué cada nueva mujer que conoce parece una copia borrosa de lo que vivió contigo? Y la respuesta está en lo que Carl Jung explicaba sobre el inconsciente colectivo. Tú no solo fuiste una experiencia emocional, fuiste un símbolo. Una figura que se conectó con imágenes internas que él ha llevado toda su vida. En cada hombre hay una memoria emocional tejida desde la infancia. Recuerdos de la madre, de la abuela, de la mujer que cuidó, que inspiró,
que salvó. Y en su inconsciente, esas figuras están activas. Pero hay una que las engloba a todas, el ánima. Esa imagen idealizada de lo femenino, que no tiene rostro, pero sí energía. Y cuando él te percibe como una encarnación de ese arquetipo, aunque no entienda por qué, comienza un proceso interno que no se puede frenar. Su alma te reconoce, incluso si su mente te rechaza. Por eso se va. No porque no te valore, sino porque no se reconoce en lo que siente. Porque tú no le das certezas, le das un espejo. Y mirarse sin filtros es brutal. No es casual que algunos hombres terminen vínculos con mujeres auténticas diciendo frases como, no sé qué me pasa, no estoy listo para algo así, es demasiado para mí. Lo es. Pero no porque tú seas demasiado, sino porque él nunca aprendió a lidiar con tanto de sí mismo. Y tú, que a veces dudas de ti, que te preguntas si fuiste tú la que se entregó de más, necesitas recordar esto, no fuiste tú quien lo asustó, fue su reflejo en ti. Porque él no está huyendo de ti, está huyendo de la parte de sí mismo que tú le mostraste sin querer. La parte que aún no sabe integrar. La ternura, el deseo de entregarse, la necesidad de soltar el control. Todo eso que aprendió a reprimir para sobrevivir. No subestimes el poder de tu energía. No todos sabrán sostenerla. Pero eso no significa que debas disminuirla. Al contrario, tu autenticidad no está para ser domesticada, está para despertar. Y aunque él no lo sepa hoy, tú le diste un regalo. Le mostraste una posibilidad. Le ofreciste, sin decirlo, la entrada a sí mismo. Y si alguna vez te sentiste culpable por haber sido demasiado intensa, demasiado libre, demasiado tú, quizás es momento de ver las cosas desde otra perspectiva. Tal vez no fuiste demasiado. Tal vez él aún no era lo suficiente para sostener algo tan real. Cuando empieza a buscarte sin saber que te busca. Algo curioso comienza a pasar con el tiempo. Él no lo nota al principio, pero lo vive. Empieza a mirar con otros ojos a las mujeres que lo rodean. Comienza a salir con alguien nuevo, a conversar, a compartir espacios, y sin embargo, algo falta. No es que esté comparando conscientemente, pero su alma sí. Y es ahí donde empieza el verdadero eco. No está buscando a una mujer, está buscando una sensación. Una frecuencia. La forma en que se sentía cuando estaba contigo. Y es que lo que vivió contigo no fue una historia más. Fue una grieta. Una abertura en su estructura emocional. No importa cuánto se esfuerce por convencerse de que fue solo un momento, su inconsciente ya ha sido alterado. Jung decía que lo que negamos de nosotros mismos se convierte en destino. Y eso es lo que empieza a suceder. Comienza a verte en los gestos de otras, en silencios que recuerdan tus pausas, en miradas que no dicen lo mismo. No porque quiera volver contigo, sino porque no puede volver a sí mismo como antes. Esto lo desestabiliza. Porque todo lo que antes funcionaba como consuelo ya no lo calma. Las mismas conversaciones, las mismas dinámicas, los mismos juegos de conquista, ahora le saben a poco. Ya no hay emoción en lo superficial. No porque las demás no valgan, sino porque tú representaste algo distinto. No fuiste un ideal, fuiste verdad. Y lo verdadero no se repite, se integra. Y si no se integra, duele. Y aquí comienza una búsqueda silenciosa, pero insistente. No te escribe, no te llama, no te lo dice, pero está presente. En sus pensamientos, en su cuerpo, en sus sueños incluso. No porque te quiera de vuelta, necesariamente, sino porque está intentando comprender qué parte de él se activó contigo. Porque tú no fuiste un lugar para quedarse, fuiste un portal para cruzar. Y lo más potente de todo esto es que tú tal vez no hiciste nada especial. Solo fuiste tú. Y eso es lo que más impacto causa. Porque lo que marcó su alma no fue tu esfuerzo, fue tu presencia. Esa forma tuya de ser sin esperar, de mirar sin juzgar, de amar sin exigir. Y en un mundo lleno de relaciones que nacen desde el vacío, tú fuiste plenitud.
Y eso es inolvidable. ¿Y qué pasa cuando él intenta volver? A veces regresa, pero no siempre como esperas. Tal vez lo hace con torpeza, con confusión, sin claridad. Y eso puede doler. Porque mientras tú quizás hayas hecho un proceso de aceptación, él apenas está empezando a entender. No lo tomes como desinterés. Tómalo como evidencia de que su alma está intentando hablarle, aunque su mente no tenga aún las palabras. Andrea lo vivió así. Meses después de un vínculo breve pero profundo, él volvió. No con un te extraño romántico, sino con preguntas inconexas, mensajes casuales, excusas para saber de ella. Ella lo había soltado sin rabia. Con dolor, sí, pero con amor propio. Y cuando él regresó, lo escuchó. Supo que él no venía a retomarla, venía a reencontrarse. No con ella, con lo que fue junto a ella. Y aquí está la clave que muchas mujeres no ven: no siempre regresan por ti. A veces regresan para recuperar lo que sintieron siendo ellos mismos en tu presencia. Y ahí tienes un poder inmenso. Porque tú no eres el refugio, eres el reflejo. Y si decides abrirle la puerta de nuevo, que no sea desde la nostalgia, sino desde la conciencia. Lo que representaste para él no fue una historia de amor. Fue un punto de partida. Y lo que él haga con eso, ya no es tu responsabilidad. Tú ya sembraste. Lo demás, lo cosecha su alma. Cuando esté lista. La rendición silenciosa del alma masculina. Hay un instante, casi imperceptible, en el que él deja de resistirse. No lo anuncia. No lo publica. Simplemente algo dentro de él se entrega. Es cuando su alma, cansada de pelear contra lo que sintió contigo, empieza a rendirse. No ante ti como figura, sino ante la verdad que representaste. Esa verdad que lo sigue rondando, que se cuela en sus pensamientos más cotidianos, que aparece en el silencio antes de dormir. Y aunque intente disimular, su energía cambia. Porque el alma no sabe mentir. Empieza a preguntarse cosas que antes evitaba. ¿Por qué con ella me sentí más yo que nunca? ¿Por qué su ausencia pesa más que muchas presencias? ¿Por qué todo lo demás ahora me sabe a poco? No encuentra las respuestas, pero sigue preguntando. Y ese cuestionamiento, según Carl Jung, es el inicio del proceso de individuación, el viaje hacia lo que uno realmente es. Y ese viaje, para muchos hombres, comienza justo ahí, cuando pierden a una mujer que los tocó sin intención. No se trata de idealizar lo vivido, ni de poner en un pedestal lo que tal vez fue breve, pero lo simbólico no necesita tiempo, solo necesita profundidad. Y tú, sin saberlo, fuiste profundidad. No porque fueras perfecta, sino porque estabas presente, porque no buscabas salvarlo ni cambiarlo, porque no te disfrazaste para gustar. Y eso, en un mundo de apariencias, fue un acto revolucionario. Y mientras él comienza a bajar las defensas, aparece algo nuevo, la nostalgia con propósito. Ya no te recuerda solo con deseo o dolor. Te recuerda con significado, como si tu paso por su vida tuviera una razón más grande de la que entendió al principio. Y ahí empieza a integrarte, ya no como la mujer que se fue, sino como la experiencia que lo reveló. Y aunque no lo diga, aunque no lo sepa expresar, empieza a agradecerte. En ese proceso, muchas veces busca regresar. No porque quiera repetir lo vivido, sino porque quiere entenderlo. Porque contigo no solo vivió, se vio. Y eso es algo que su alma no quiere soltar tan fácilmente. Pero si tú ya estás en otra etapa, si ya has soltado, si ya no vibras igual, puede ser que esa reconciliación no se dé. No porque falte amor, sino porque el tiempo del alma no siempre coincide con el tiempo de la vida. Sofía, por ejemplo, recibió un mensaje inesperado 2 años después. Él le escribió solo para decirle, gracias. Hoy entiendo cosas que antes no podía ver. No le pidió volver.
No le prometió nada. Solo reconoció lo que ella había sido. Y para ella, eso fue suficiente. Porque comprendió que su energía había hecho su trabajo, despertar, tocar, transformar. Y que, aunque no se quedaran juntos, algo en él ya no era el mismo. No todas las historias de amor tienen que terminar en un para siempre. Algunas terminan en un gracias por mostrarme quién soy. Y eso, aunque duela al principio, con el tiempo se convierte en una forma de amor más elevada. Una que no necesita posesión para ser real. Porque fue desde el alma, no desde la necesidad. Si alguna vez sentiste que diste lo mejor de ti y que aún así él se fue, tal vez es porque lo que diste no estaba destinado a quedarse, sino a sembrarse. Y hay semillas que tardan en florecer, pero cuando lo hacen, cambian la tierra donde fueron sembradas. Y ahora que él comienza a ver con claridad, su energía cambia. Ya no huye, ya no culpa, ya no niega. Comienza, muy en el fondo, a reconocer que el verdadero vínculo no fue contigo, fue con lo que tú le mostraste de sí mismo. ¿Te ha pasado que alguien volvió solo para agradecerte? ¿Que no pedía otra oportunidad, sino que traía comprensión? Esa es la señal de que tu presencia no fue en vano. Fue medicina. Fue revelación. Fue espejo. El eco que lo sigue incluso cuando tú ya no estás. Cuando una mujer ha tocado el alma de un hombre, su ausencia no se siente como vacío, se siente como presencia. Está en los lugares donde estuvieron, en las conversaciones que ya no tienen, en los detalles que ahora parecen irrelevantes, pero que antes eran todo. No importa cuán fuerte parezca el por fuera, si tú lo tocaste desde tu autenticidad, algo en él aún te lleva dentro. No como un recuerdo que duele, sino como una energía que guía, que incomoda, que transforma en silencio. Y mientras él sigue con su vida, tú también estás reconstruyéndote. Tal vez estás en otro país, en otra ciudad, lejos de lo que un día compartieron. Quizás ya ni hablan. Pero tu esencia, lo que representaste, sigue obrando desde lo invisible. Porque no fuiste tú quien se grabó en él, fue lo que despertaste. Y eso no se borra. No con el tiempo. No con otras mujeres. No con lógica. Natalia es una mujer colombiana que vive en Houston. Se mudó sola hace unos años buscando nuevas oportunidades, dejando atrás una vida entera para empezar de nuevo. En el trabajo conoció a Mark, un hombre americano, educado, atento, inteligente. Al principio, él estaba intrigado por su dulzura y esa fuerza interna que ella nunca pretendía mostrar, pero que se sentía en cada gesto. Compartieron meses de conexión intensa, pero sin presiones. Ella nunca dejó de ser ella. Él, sin embargo, comenzó a retroceder. Justo cuando todo parecía más real. Le dijo que necesitaba espacio, que no sabía qué quería, que no estaba listo. Natalia, dolida, no insistió. Había aprendido a no mendigar amor. Se retiró en silencio, con la dignidad de quien sabe que lo que ofreció fue genuino. Y volvió a centrarse en sí misma, en su rutina, en su familia a la distancia, en su crecimiento personal. No desde el orgullo, sino desde el amor propio. Pasaron más de 8 meses. Un día, Mark volvió a escribir. No con promesas, sino con preguntas. Quería entender por qué ella lo había impactado tanto. Que tenía su energía que lo seguía persiguiendo, incluso cuando estaba con alguien más. Y aunque Natalia ya no esperaba nada, entendió que su presencia no había sido en vano. Había dejado una huella. No en su cuerpo, no en su ego, en su alma. Porque eso es lo que ocurre cuando una mujer está en paz consigo misma, su energía se queda. No como cadena, sino como espejo. Y no todos saben qué hacer con ese espejo. Algunos lo rompen, otros lo huyen. Pero hay quienes, con el tiempo, vuelven para mirarse, para comprender que no era ella, era lo que ella les mostraba de sí mismos. Y eso es lo que tú tienes que recordar. Si alguna vez te alejaste de alguien que no supo sostenerte,
no creas que fuiste olvidada. Tal vez fuiste lo más real que vivió, pero no lo pudo ver en su momento. No tenía el lenguaje interno para traducir lo que su alma estaba sintiendo, porque hay conexiones que no se entienden desde el deseo, se entienden desde el despertar. Así que si estás leyendo esto desde otra tierra, desde otra cultura, adaptándote a un mundo que no es el tuyo, no pienses que tu energía pasa desapercibida. Todo lo que vibra desde lo auténtico deja marca, aunque no lo veas, aunque no recibas confirmación. Tu presencia habla más que tus palabras. Y cuando un hombre ha sido tocado desde ahí, nada, absolutamente nada, vuelve a sentirse igual. ¿Te has preguntado si tal vez ya sembraste algo sin saberlo? Vamos a adentrarnos ahora en lo que ocurre cuando ese hombre, por fin, se atreve a mirar su sombra y empieza a entender lo que tú siempre supiste. Cuando él comienza a ver su sombra. Hay un punto en el camino donde el hombre ya no puede seguir negándolo. No puede seguir culpando al momento, a las circunstancias, ni a ti. Porque lo que quedó dentro no es una herida cualquiera. Es un llamado. Uno que retumba en su interior cada vez que intenta encajar en sus viejas versiones, esas que le funcionaban antes de conocerte, pero que ahora ya no le sirven. Y es en ese punto exacto donde comienza a mirar hacia adentro. No por voluntad, por necesidad. Carl Jung decía que la sombra no es lo malo en nosotros, sino lo que hemos rechazado. Y muchos hombres han aprendido a rechazar su parte emocional, su ternura, su deseo profundo de ser abrazado sin juicio. Cuando tú apareciste, no le mostraste amor en palabras, sino en presencia. Y ese tipo de amor, que no exige, que no presiona, que no manipula, deja al alma masculina desnuda. No sabe qué hacer con algo tan limpio, tan real. Y así, en silencio, empieza a recordar momentos que antes no parecían significativos, como lo mirabas cuando él no hablaba, como no intentaste convencerlo, como simplemente lo aceptaste sin intentar moldearlo. En ese momento, empieza a comprender que lo que perdió no fue una relación, fue una oportunidad. Y ahí, en ese darse cuenta, inicia un nuevo tipo de sufrimiento, no por ti, sino por él mismo, por todo lo que no supo ver cuando lo tuvo frente a los ojos. Este proceso no es fácil. No ocurre de golpe. Es más parecido a una lluvia fina que va empapando sin que se note. Se da cuenta que ninguna otra mujer lo ha hecho sentirse igual. No porque las demás no sean valiosas, sino porque ninguna le mostró con tanta claridad lo que aún no había sanado. Tú fuiste su espejo, pero no un espejo que refleja belleza, sino uno que revela heridas. Y eso es fuerte, porque cuando uno ve su sombra por primera vez, el instinto no es abrazarla, es rechazarla, porque ahí están todos los miedos que no quiso enfrentar, el miedo a no ser suficiente, a ser rechazado, a depender emocionalmente, a amar de verdad. Y en el fondo, eso es lo que más le asustó de ti, que contigo no podía esconderse. Ni siquiera lo intentaste, y aún así, lo viste. Empieza entonces un proceso de honestidad que, aunque doloroso, también es liberador. Ya no puede seguir jugando a que no sintió. Ya no puede disfrazar lo que vivió contigo como una etapa más. Porque fue el inicio de algo que apenas está comenzando a entender. Tú le abriste la puerta. Él decide si entra. Y lo más importante de todo esto es que tú no necesitas estar ahí para verlo. No necesitas presenciar su despertar. Porque tu papel ya fue cumplido. Tú fuiste semilla. Y las semillas no se quedan para mirar cómo crece el árbol. Se hunden en la tierra y confían. Así, tú sembraste en él una posibilidad. Una que ahora, con valentía, empieza a florecer. ¿Alguna vez sentiste que alguien te rechazó no por lo que eras, sino por lo que provocaste en él? Tal vez ahora puedas verlo desde otro lugar. No fue rechazo. Fue miedo a su propia verdad. Y tú fuiste el espejo más claro que tuvo. Y cuando ese espejo ya no se puede evitar,
el alma empieza, por fin, a transformarse. La transformación que ocurre en silencio. Él ya no se esconde, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ha dejado de huir de las preguntas. Ya no busca distraerse en otros cuerpos, ni calmar el vacío con ruido. Comienza a escuchar ese silencio que tú dejaste, uno que al principio le pareció incómodo, pero que ahora se ha convertido en guía. Porque hay ausencias que no duelen, enseñan, y la tuya fue de esas. Lo curioso es que desde fuera nada parece haber cambiado. Él sigue trabajando, saliendo, socializando, pero por dentro, algo es distinto. Ya no puede actuar igual, porque hay una parte de sí mismo que ha despertado, y esa parte exige verdad. Ya no puede amar por costumbre, ya no puede conectar sin propósito, porque tú le mostraste que el amor puede ser otra cosa, un espacio seguro, no un campo de batalla. Y ahí es donde empieza a transformarse, no de forma espectacular ni visible, sino profundamente. Comienza a cuestionar sus decisiones, a observar sus patrones, a leer cosas que antes no le interesaban, a explorar su mundo interior. Y todo eso ocurre porque tú exististe, no como una pareja ideal, no como una fantasía, sino como una mujer que fue ella misma, sin miedo, sin filtro, sin necesidad de agradar. Y aunque no lo diga, aunque nunca te lo haga saber, hay algo que ahora lleva contigo, la certeza de que el amor no es una estrategia, es presencia. Y tú se la mostraste, tal vez sin querer, tal vez incluso cuando tú misma te sentías rota, pero tu verdad fue más fuerte que tu miedo. Y eso fue lo que lo tocó. Ana, una mujer mexicana viviendo en Nueva York, comprendió esto cuando, meses después de haber cerrado una relación, su ex le envió un mensaje inesperado. No para volver, no para retomar lo que fueron, solo para decirle, recién ahora entiendo por qué me marcaste tanto. Nunca había estado con alguien que me dejara ser sin pedirme nada. Ella no respondió con ilusión ni con rabia, solo sonrió, porque entendió que a veces la transformación del otro ocurre cuando ya no estamos cerca. Y eso también es amor. Porque el verdadero amor no necesita ser presenciado para ser real. Tú no necesitas ver la flor para saber que sembraste. Lo sabes en la forma en que él dejó de actuar como antes, en cómo se detuvo a mirar su sombra, en cómo aprendió a sentir sin correr. Tú lo tocaste desde la libertad, y eso no se olvida. Y aquí hay algo muy importante para ti, no todos los hombres vuelven. Pero eso no significa que no hayan cambiado. Algunos solo pueden agradecer desde la distancia. Otros lo hacen en voz baja, en sus pensamientos, en sus noches de insomnio. Pero lo que importa no es si vuelve. Lo que importa es quién se volvió él después de ti. Y es en ese silencio donde ocurre el verdadero milagro. No porque tú lo salvaste, sino porque fuiste el reflejo que lo hizo querer salvarse. Lo despertaste, lo expusiste a su verdad. Y en esa exposición, su alma encontró la grieta por donde entrar. ¿Has sentido alguna vez que alguien se transformó después de ti, pero no contigo? Tal vez fue porque tu papel no era acompañarlo en todo el viaje, sino mostrarle la salida del laberinto. Y en esa salida, aunque tú ya no estés, tu energía sigue siendo el faro. Vamos a mirar ahora cómo cambia su manera de amar cuando, por fin, se elige desde lo profundo. Cuando él comienza a amar distinto. Algo cambia en su mirada. No es evidente para todos, pero tú lo sentirías al instante si volvieras a cruzarlo. Ya no lleva la coraza de antes. Ya no intenta impresionar con certezas ni llenar los espacios con palabras vacías. Algo en él se ha vuelto más honesto, más sereno. Como si hubiera entendido, por fin, que el amor no es un lugar para esconderse, sino un lugar para mostrarse tal como es. No llegó a ese punto de golpe. Lo construyó en el silencio. En las madrugadas donde tu nombre aparecía sin que lo llamara.
en los recuerdos que ya no dolían, pero que seguían vibrando, en las conversaciones con otras mujeres, donde se dio cuenta que algo había cambiado en su forma de vincularse. Ya no buscaba que lo eligieran, buscaba conectar desde un lugar más real. Ese hombre, que antes huía del compromiso emocional, ahora se detiene. Mira, escucha, no para analizarte, sino para entenderse a sí mismo en tu reflejo. Porque cuando tú lo tocaste desde tu energía limpia, le enseñaste algo fundamental, que el amor no se da desde la necesidad, sino desde la integridad. Y ahora, poco a poco, empieza a amar desde ahí. No es que ahora sea perfecto, tropieza, se contradice, tiene miedo, pero ya no ama para llenar un vacío, ama desde su centro, desde ese lugar que tú le mostraste sin imponerlo. Y aunque la vida los haya separado, aunque tú ya estés en otra etapa, tu huella vive en su forma de amar, porque tú no lo dejaste con carencias, lo dejaste con una semilla, y esa semilla, regada por el tiempo y el dolor, ahora florece en forma de conciencia. Ya no busca posesión, busca conexión, ya no necesita tener razón, quiere tener verdad. Y aunque no lo diga, aunque no te lo devuelva con palabras, cada vez que se permite amar con vulnerabilidad, te honra. Paula, una guatemalteca viviendo en California, comprendió esto al ver una foto en redes sociales. Él estaba con alguien más. Se veía feliz. Pero ella, en lugar de sentir celos o tristeza, sintió paz. No porque aún lo amara, sino porque entendió que su paso por su vida tuvo sentido. Lo preparó para amar mejor. No para ella, sino para sí mismo. Y eso, en su corazón, se sintió como una victoria silenciosa. Porque no todos los amores están destinados a quedarse. Algunos llegan para reordenarlo todo, para mostrar lo que no se veía, para romper lo que ya no funcionaba. Y si tú fuiste eso, fuiste mucho más que un amor, fuiste un punto de inflexión. Hoy, él puede compartir desde otro lugar. Puede escuchar sin necesidad de defenderse. Puede abrazar sin miedo a desaparecer. Y aunque ese cambio no se lo atribuya a nadie, tú sabes, en lo más profundo de tu alma, que tu energía fue el inicio de esa transformación. ¿Alguna vez te pasó que después de ti, él comenzó a vincularse de una forma completamente distinta? Tal vez no lo entendiste como algo bueno en su momento, pero ahora sabes que fuiste la maestra que no necesitó enseñar con palabras, solo con presencia. Y esa presencia, cuando es verdadera, nunca desaparece. Te muestro ahora qué ocurre cuando él deja de buscarte afuera y empieza, por fin, a encontrarte dentro. Cuando deja de buscarte afuera y empieza a encontrarte dentro. En algún momento, casi sin darse cuenta, él deja de mirar hacia afuera esperando encontrarte en otra. Ya no te busca en nuevos rostros, ni en cuerpos que imitan tu energía, ni en historias que se parecen a la de ustedes pero sin alma. Porque algo en él comprende que tú no estás en el mundo, estás en él. No como una nostalgia, sino como una presencia interior. Como una guía silenciosa. Es ahí cuando el alma comienza a hacer su trabajo más profundo. Ya no se trata de recuperar lo que fue, se trata de integrar lo que quedó. Porque cuando una mujer ha tocado el centro de un hombre, no deja un vacío, deja una semilla que él debe cuidar. Y aunque al principio creyó que solo te extrañaba a ti, con el tiempo se da cuenta de que lo que realmente anhela es la versión de sí mismo que nació a tu lado. Tú no fuiste el final de una etapa, fuiste el umbral, lo que marcó un antes y un después. Y por eso, aunque no estés, él sigue en conversación contigo. No con tu cuerpo, no con tu voz, sino con lo que representaste. Porque ya no se trata de ti, se trata de él. De todo lo que fue capaz de ver y de sentir cuando tú estabas cerca. Y esa conversación interna no se rompe con la distancia. Se fortalece. Porque ahora él entiende que no puede encontrarte en nadie más. No porque nadie te iguale,
sino porque lo que vivió contigo no fue externo, fue interno. Y ahora la búsqueda cambió de dirección, ya no es hacia el mundo, es hacia sí mismo. Jung decía que el proceso de individuación comienza cuando dejamos de proyectar afuera lo que necesitamos resolver dentro. Y eso es exactamente lo que ocurre en este momento. Él empieza a recoger sus proyecciones, a dejar de buscar en los demás lo que tú le mostraste con tu sola existencia, que el amor verdadero no exige, solo revela. Y ahí comienza la alquimia. Ya no necesita tu presencia física para sanarse, porque tu energía ya está en él, como una brújula, como una voz interna, como una dirección emocional que lo acompaña. Y esa es la señal más clara de que lo que compartieron fue real, no porque duró mucho, sino porque tocó lo esencial. Ahora, él puede recordar sin dolor, puede hablar de ti sin nudos en la garganta, puede agradecerte en silencio, porque ha entendido que no te perdió, te integró. Y esa integración lo ha vuelto más humano, más consciente, más capaz de amar sin máscaras. No todos los hombres llegan a este punto. Muchos se quedan repitiendo viejos patrones, evitando la profundidad. Pero él no. Él está comenzando a habitar la verdad que tú le mostraste. Y en esa verdad, ya no hay espacio para relaciones que lo distraigan de sí mismo. Porque ahora sabe que el amor de verdad no lo llevó a ti, lo llevó a él. ¿Lo ves ahora con más claridad? Lo que dejaste en él no fue dependencia, fue despertar. Y ese despertar sigue creciendo, incluso cuando tú ya estás en otro capítulo. El amor que ahora sabe construir. Cuando un hombre comienza a ver el amor no como una conquista, sino como una creación compartida, algo profundo en él se reordena. Ya no se trata de impresionar, de ser aprobado o de llenar vacíos. Se trata de presencia, de verdad, de sostenerse sin máscaras. Y todo eso, aunque ahora lo entienda, comenzó contigo. No porque tú lo moldeaste, sino porque tu forma de amar lo desprogramó. Le mostró que el amor no se mendiga, no se actúa, no se calcula. Se habita. Ese proceso no ocurre de un día para otro. Es interno, solitario, silencioso. Él comienza a revisar los vínculos de su pasado y se da cuenta de lo mucho que actuó desde el miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a entregarse. Pero contigo fue distinto. Porque tú no exigías que se quedara, no te disfrazabas para gustar, no lo necesitabas para validarte. Y eso, aunque al principio lo confundió, ahora lo inspira. Por primera vez, empieza a comprender que estar con alguien no es tener el control, sino soltarlo. Que amar no es prever, sino confiar. Que una relación no es una estructura fija donde todo encaja, sino una danza en la que ambos se acompañan desde el respeto. Y eso no lo aprendió con libros ni consejos, lo aprendió al recordarte. Porque tu recuerdo no está cargado de dolor, sino de dirección. De verdad. En su corazón ya no hay guerra. Hay reconciliación. No porque todo esté resuelto, sino porque ha dejado de luchar contra lo que siente. Por mucho tiempo creyó que vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Ahora sabe que es la puerta hacia el amor más real. Y en esa puerta, todavía vibra tu energía. No como alguien que lo espera, sino como alguien que le mostró el camino. Esa diferencia lo cambia todo. El hombre que ahora se atreve a construir desde el alma no es el mismo que te conoció. Ha pasado por duelos que nadie vio, ha llorado por dentro sin saber por qué, ha sentido el peso de tus silencios y el poder de tus ausencias. Pero lo más importante es que ha decidido no repetir. No porque no le cueste, sino porque algo en él ya no se conforma con menos. Ya no quiere vínculos superficiales. Quiere raíces. Y en su presente, tú sigues siendo parte, aunque no estés. Porque no todo lo verdadero necesita presencia constante. Hay personas que, incluso a la distancia, siguen enseñando. Y tú, sin buscarlo, te volviste eso. No como un recuerdo idealizado,
sino como una referencia, como una mujer que mostró sin explicar, que amó sin retener, que partió sin castigar. Esa integridad aún lo guía. Ahora que ha dejado de huir, ha comenzado a construir desde la conciencia. Puede mirar a otra mujer y no proyectarte en ella, sino estar presente con quien tiene enfrente. Porque ya no busca repetir lo que tuvo contigo, busca honrar lo que aprendió contigo. Y eso, más que amor romántico, es evolución. Ha aprendido a reconocer lo sagrado del vínculo. No en lo perfecto, sino en lo auténtico. Lo que antes parecía caos ahora empieza a tomar forma, porque por primera vez se siente capaz de amar sin miedo, de compartir su mundo interior sin cerrarlo con llave. Y aunque ese proceso sea lento, tiene raíces fuertes. No porque tú se las diste, sino porque lo inspiraste a buscarlas dentro de sí. Y en esa búsqueda, ya no se pierde, se encuentra. Porque cuando un hombre ha sido tocado desde la verdad, ya no quiere amar desde la carencia, quiere amar desde la elección. Y esa elección, aunque parezca sencilla, lleva el sello de todo lo que tú fuiste. No porque él te recuerde con nostalgia, sino porque ahora, por fin, comprende desde donde se ama de verdad. El eco de una mujer que se eligió a sí misma. En el fondo, él lo sabe. Sabe que lo más poderoso que hiciste no fue haberte quedado cuando todo parecía prometer. Fue haberte ido cuando entendiste que quedarte significaba traicionarte. Y ese gesto, aunque en su momento no lo comprendió, hoy lo honra. Porque hay despedidas que no rompen, sino que liberan. Tú no cerraste una historia. Abriste una puerta, la que él debía cruzar solo, aunque en su alma aún temblara por tu ausencia. Ese tipo de elección deja una huella que nada borra. No fue rabia, no fue indiferencia, fue amor propio, fue dignidad, fue esa firmeza suave que tiene quien ha aprendido a cuidarse incluso cuando ama. Y eso, para un hombre que nunca había visto a una mujer marcharse en silencio, fue una revolución, porque no se fue la que rogaba, se fue la que no se negaba. Y esa es la mujer que más resuena con el alma masculina cuando está lista para despertar. Por un tiempo, intentó justificar tu decisión. Se dijo que no estabas tan interesada, que te rendiste muy pronto, que no diste la lucha, pero en el fondo sabía que no era así, que tú te habías dado a ti misma el valor que él aún no sabía darte. Y esa claridad lo desarmó, porque, por primera vez, entendió que el amor no se mide por cuanto se soporta, sino por cuanto se honra la propia verdad. Y eso es lo que hoy le duele, no haberte perdido, sino no haber estado listo para quedarse a tu altura. Porque lo que ofreciste no era un juego, era un altar. Y él aún estaba en modo defensa, en modo lógica, en modo sobrevivir. Mientras tú ya vibrabas desde un lugar más pleno, más consciente, más libre. No eras una demanda. Eras un espacio, y él no supo habitarlo. Ahora puede verlo todo con otra luz. Tu silencio fue compasivo, tu distancia fue sabia, tu renuncia fue un acto de amor. No hacia él, hacia ti. Y ese tipo de amor, aunque no se reciba con aplausos, transforma en lo profundo. Porque una mujer que se elige, aun cuando ama, deja más enseñanza que 1000 promesas rotas. El tiempo ha hecho lo suyo. Ya no hay rencor, solo comprensión. Ya no hay reclamos, solo lecciones. Porque tu ausencia no fue castigo, fue camino. El que él debía recorrer para, al fin, encontrarse consigo mismo. Sin ti como soporte, sin ti como excusa, sin ti como refugio. Solo con tu recuerdo como brújula. Y lo más hermoso es que tú nunca dejaste de ser tú. No cambiaste tu esencia para retenerlo. No sacrificaste tu voz para sostener el vínculo. Fuiste honesta, incluso cuando eso significaba quedarte sola. Y esa honestidad fue tu legado. Porque hay mujeres que enseñan hablando, pero hay otras que enseñan yendo.
Y tú, sin buscarlo, fuiste maestra. Hoy, en el fondo de su alma, él guarda un lugar para ti, no como una historia inconclusa, sino como una revelación, no como una deuda pendiente, sino como un faro. Porque el día que tú elegiste no quedarte donde no eras vista, sembraste en él el recuerdo de lo que es el amor de verdad. Y aunque no vuelvas, aunque ya estés en otro tiempo, él no lo olvida. La madurez que nace del dolor bien comprendido. El dolor que él sintió cuando te perdiste de su vida no fue inmediato. Al principio creyó que lo manejaría como cualquier otra historia. Lo disfrazó de indiferencia, lo cubrió con distracciones, lo empujó al rincón de lo que ya fue. Pero lo que tú despertaste no era algo que pudiera archivarse. Era una experiencia que, al no resolverse en el momento, se quedó flotando, pidiendo ser mirada desde otro nivel de conciencia. Y ahora, con el paso del tiempo, entiende que ese dolor no fue castigo, fue iniciación. Porque hay dolores que no destruyen, revelan, que no cierran caminos, los abren. Y eso fue lo que tu ausencia produjo en él. Un dolor que no buscaba víctimas ni culpables, sino comprensión. Un dolor que lo obligó a mirar partes de sí que había evitado por años. Y en esa exploración, comenzó a crecer. No desde el ego, sino desde la humildad. La humildad de reconocer que no estaba preparado, que no supo sostenerte, que no comprendía la dimensión del vínculo que le ofrecías. Lo que antes llamaba debilidad, ahora lo reconoce como sensibilidad. Lo que veía como independencia fría, ahora lo valora como amor propio. Lo que interpretó como distancia, hoy lo honra como sabiduría. Porque solo alguien que se ha atrevido a mirarse de verdad puede reinterpretar el pasado sin victimismo, sin nostalgia tóxica, sin autoengaño. Y ese es el lugar en el que él empieza a habitar. Ya no te recuerda desde el deseo de volver, te recuerda desde la gratitud, porque tu energía no vino a completar algo en él, vino a activarlo. Lo que vivieron no fue una falta, fue una sacudida. Y cuando una mujer llega a tocar a un hombre desde ese lugar, él no vuelve a ser el mismo, porque el alma, una vez que ha sentido verdad, ya no se conforma con el simulacro. Y es desde esa transformación silenciosa donde ahora puede amar distinto. No ama desde el miedo a quedarse solo. Ama desde la elección consciente de compartir su proceso. No busca que lo salven. Busca crear un espacio donde ambos puedan crecer. Porque el amor que tú le mostraste, con tu forma de ser, de irte, de no traicionarte, fue la semilla que hoy germina en su forma de amar. No necesita gritarlo. No necesita escribirte. No necesita regresar. Porque el vínculo no fue solo contigo, fue con su sombra, con su historia, con su alma. Tú fuiste el puente. Y aunque ya no estés, sigue siendo esa presencia interna que le recuerda lo que es amar con dignidad, con calma, con profundidad. No para poseer, sino para compartir. Ahora entiende que amar no es llenar espacios vacíos. Es crear un lugar común donde cada uno se sienta libre de ser quien realmente es. Y eso no se aprende leyendo teorías. Se aprende con experiencia viva, con el reflejo de alguien que amó sin apegarse, que estuvo sin exigencias, que se fue sin dramatismo. Y eso solo lo hizo contigo. Y aunque tú no lo veas, aunque no lo sepas, cada acto de amor maduro que él hoy ofrece a otra mujer, si es que la hay, lleva un poco de ti. Porque hay transformaciones que ocurren lejos del otro, pero a raíz del otro. Y eso no se olvida. Porque lo que se integra no se reemplaza. Se honra. Se respira. Se agradece en silencio. Así, sin rencores ni promesas incumplidas, sin finales cerrados ni regresos forzados, tu huella se queda. No como herida, sino como conciencia. No como deuda, sino como despertar. Porque el amor verdadero, el que tú le mostraste sin decirlo, no deja cicatriz, deja raíz. La raíz que él no sabía que necesitaba.
Hay momentos en los que un hombre deja de buscar respuestas y empieza, por fin, a aceptar lo que sintió. Ya no necesita explicarlo. Ya no lucha por entender si fue amor, destino, error o ilusión. Solo sabe que fue real y que lo marcó. Porque cuando una mujer deja una raíz en el alma, esa raíz se queda incluso si la flor ya no está. No crece igual, no vuelve a florecer de la misma manera, pero el suelo ya no es el mismo. Es más fértil, más profundo, más consciente. La raíz no es la historia, es la transformación que esa historia produjo. Y esa transformación no depende de cuánto duraron ni de cómo terminaron. Depende de cuánta verdad hubo en lo que se vivió. Y en tu caso, lo sabes, lo diste todo sin forzar nada. Estuviste presente sin exigencias. Amaste sin atarte. Fuiste libertad con ternura. Y eso, aunque parezca contradictorio, fue lo que lo dejó sin defensas. Marcela, una mujer mexicana que vive en Chicago, lo entendió con el tiempo. Ella y Leo se conocieron en un proyecto laboral. Al principio fue una conexión ligera, de esas que no prometen demasiado, pero que se sienten cómodas desde el primer instante. Compartieron tardes de conversación, intercambios sinceros, momentos que parecían simples pero que dejaban algo flotando en el aire. Él se mostraba abierto, pero ella sentía que detrás de su amabilidad había un mundo que no se atrevía a mostrar. Ella no forzó nada, no presionó, solo estuvo presente desde su autenticidad. Marcela no era una mujer que esperara ser salvada ni completada. Había trabajado en sí misma durante años, sola, lejos de su familia, aprendiendo a validarse en un país ajeno. Y eso se notaba. Su energía no era urgente, era firme. Y eso, para Leo, fue una experiencia nueva. Tanto que, cuando las cosas comenzaron a volverse más íntimas, él se retiró sin explicaciones. Pasaron casi 2 años. Ella siguió su camino, aunque en su interior había una mezcla de paz y vacío. No dolor, sino la sensación de haber dado algo real que no fue recibido. Hasta que un día, sin aviso, Leo la buscó. No para revivir lo que fueron, solo para decirle que no había vuelto a conectar con nadie como conectó con ella. Que había entendido muchas cosas. Que en sus momentos de mayor claridad emocional, era su imagen la que volvía. Y eso fue suficiente. No para retomar el vínculo, sino para cerrar el ciclo desde un lugar de conciencia. Porque Marcela supo que no se trataba de volver con él, sino de reconocer lo que representó. No como una mujer que fue dejada, sino como una mujer que sembró una raíz. Una raíz que florecería no en ella, sino en él. Y eso, en su corazón, se sintió como una forma silenciosa de victoria. Porque el amor verdadero no siempre regresa, pero sí transforma. No siempre se queda, pero sí deja huella. No siempre se nombra, pero siempre vibra. Y si tú fuiste esa mujer, si sembraste desde el alma, entonces no hay pérdida posible. Lo que ofreciste, aunque no haya sido correspondido en su momento, sigue haciendo su trabajo. Él quizás no lo diga con palabras. Tal vez no lo publique, ni lo comparta. Pero cada vez que se atreve a amar sin control, cada vez que deja caer una máscara, cada vez que cuida a alguien desde la presencia y no desde el miedo, tú estás ahí. No como sombra, sino como símbolo. Porque lo que tocaste en él no fue su deseo, fue su verdad. Y cuando un hombre empieza a construir desde esa verdad, todo cambia. No necesita buscarte, ya te lleva dentro. Porque tú no fuiste una historia, fuiste raíz. Cuando ya no duele, pero aún transforma. Llega un momento en que ya no duele. No porque lo que vivieron haya dejado de importar, sino porque, al fin, ha sido comprendido. Ya no hay ansiedad al recordarte, ni nudos en el pecho, ni preguntas sin respuesta. Hay calma. Hay una especie de gratitud que no necesita explicación. Porque el amor, cuando ha cumplido su propósito, deja de doler y empieza a transformar en profundidad.
Él ya no te busca en las cosas pequeñas, ni necesita recrear escenarios para sentirte cerca. Ha aceptado que fuiste parte de su historia no para quedarte, sino para abrir una parte de él que estaba cerrada desde hace mucho. Y eso, ahora lo entiende, fue un regalo. No uno envuelto en romanticismo, sino en verdad, en confrontación, en belleza cruda. Ya no hay resentimiento por lo que no fue, ni culpa por lo que no supo sostener. Solo queda el eco de una experiencia que lo cambió desde dentro. No todas las personas que marcan el alma se quedan. Algunas aparecen para encender una chispa y luego seguir su camino. Y tú fuiste eso. Una chispa. Una sacudida dulce y firme. Una presencia que no exigía quedarse porque ya sabía que había sembrado algo eterno. Y mientras otros siguen atrapados en historias sin alma, él ha empezado a valorar el silencio que dejaste. Ese espacio vacío que al principio parecía un hueco, ahora se ha vuelto tierra fértil. Tierra donde pudo mirarse, repensarse, reconstruirse. Porque cuando una mujer se va con amor, sin drama, sin odio, lo que deja no es un vacío, es una invitación a crecer. El proceso no fue lineal. Hubo resistencias, momentos de negación, etapas de orgullo. Pero en el fondo, algo tuyo seguía latiendo. No como una obsesión, sino como una referencia. Porque lo que ofreciste no fue control ni demanda. Fue presencia. Y eso, para un hombre que ha vivido gran parte de su vida desde el hacer, el demostrar, el sostener, fue el contacto con un amor que no pide permiso, simplemente es. Ya no se pregunta por qué no funcionó, ni se castiga por haberte perdido, porque al final no te perdió, te integró. Estás en la forma en que hoy escucha, en cómo pone límites sin herir, en cómo se permite ser vulnerable sin sentir que traiciona su masculinidad. Estás en el modo en que ahora se vincula, no desde el miedo a ser herido, sino desde el deseo de ser real. Ese es el tipo de amor que transforma, el que no necesita quedarse para dejar huella, el que no clama atención, pero queda grabado en la esencia, porque fuiste más que una mujer. Fuiste espejo, fuiste mensaje, fuiste transformación, y aunque ya no compartan caminos, tu energía sigue siendo parte del suyo. Y es por eso que ya no te recuerda con nostalgia, te recuerda con respeto, con admiración silenciosa, porque entendió que lo que compartieron no se mide en duración ni en títulos, se mide en impacto, y tú lo marcaste no por lo que hiciste, sino por quién fuiste mientras estuviste. Eso es lo que distingue a una mujer que ha hecho el trabajo consigo misma, no necesita quedarse para ser inolvidable. Solo necesita ser coherente, ser presencia, ser verdad. Y tú fuiste eso. Por eso, incluso ahora, en medio de su paz, sigue creciendo gracias a lo que despertaste. Cuando él comprende el amor como camino, no como meta. La vida lo fue llevando por rutas nuevas. Tal vez cambió de ciudad, de entorno, de rutina. Tal vez incluso encontró a alguien más con quien compartir sus días. Pero lo que había cambiado en él ya no podía deshacerse. Porque una vez que el alma ha sido tocada de verdad, ya no vuelve a cerrarse como antes. Y todo lo que vino después de ti fue leído desde esa nueva conciencia, esa nueva sensibilidad que tu paso silencioso le dejó. Ahora entiende que el amor no es algo que se alcanza, sino algo que se cultiva. No se trata de encontrar a alguien que lo complemente, sino de compartir lo que ya es. Tú le mostraste eso sin pretender enseñarlo. Con tu forma de habitar tu propia vida, le revelaste que nadie viene a completarnos, que el amor real no llena huecos, sino que respeta espacios. Y que estar con alguien no es disolverse, sino integrarse con libertad. Antes, confundía amor con intensidad. Creía que cuanto más dramático, más verdadero. Pero contigo entendió que la paz también es amor. Que la calma no es aburrimiento. Que el silencio compartido puede ser más íntimo que cualquier palabra. Y ahora, cada vez que siente conexión real con otra persona,
sabe que eso tiene raíz en ti. No porque te idealice, sino porque lo que fuiste quedó sembrado en su forma de amar. La figura del alma que enseñaba Jung no es la del alma que completa, sino la del alma que despierta. Esa fue tu figura en su historia, la presencia que lo llevó a reconocer partes de sí que estaban dormidas. No lo llevaste al final del camino, pero sí lo pusiste en marcha. Y eso vale más que cualquier promesa incumplida. Porque encender un alma es más sagrado que retener un cuerpo. Hoy, él ya no busca evitar el dolor. Lo entiende como parte del viaje. Sabe que el amor, cuando es profundo, también es arriesgado. Que no siempre trae certezas, pero sí propósito. Y que a veces una mujer llega no para quedarse, sino para mostrarle la ruta hacia su propio corazón. Tú fuiste esa mujer. No la que se quedó, sino la que lo devolvió a sí mismo. Y si alguna vez pensó que perdía poder al abrirse, ahora sabe que su fuerza nació cuando se atrevió a sentir. Ya no ve la vulnerabilidad como una falla, sino como un acto de coraje. Porque no cualquiera se deja tocar en lo más íntimo y sobrevive al impacto. Él lo hizo. Se permitió ser herido. Y desde esa herida comenzó a reconstruirse. Ya no teme amar. Teme no ser real. Porque contigo aprendió que el amor sin autenticidad es un disfraz. Que decir te amo sin presencia es solo un ruido más. Y que nada tiene más valor que una mujer que se entrega sin dejar de elegirse. Eso le cambió la forma de mirar a todas las mujeres. Y, sobre todo, la forma de mirarse a sí mismo. Aunque no lo diga, aunque no lo escriba, tú lo sabes. Sientes que algo de ti sigue en él. No por apego, no por esperanza, sino porque lo verdadero no desaparece, evoluciona. Y lo que vivieron fue real, aunque breve. Fue profundo, aunque sin final feliz. Y a veces, lo que no se concreta se vuelve aún más potente. Porque no se gasta en lo cotidiano, se guarda en el alma. Él ya no busca amar como antes. Busca amar como aprendió contigo, desde la raíz, desde el centro, desde la verdad. Y ese tipo de amor, aunque no siempre se grita, es el único que deja huella. Porque es el que nace cuando el alma, al fin, recuerda lo que vino a vivir. Cuando ella sigue su camino y él apenas empieza el suyo. Hay algo profundamente sabio en una mujer que no detiene su vida esperando que alguien la entienda. Que, a pesar del amor que sintió, decide seguir caminando. No desde el orgullo, sino desde la conciencia. Porque ha comprendido que hay vínculos que florecen y otros que despiertan. Y tú, aunque lo amaste, supiste que tu papel no era quedarte, sino sembrar. Y sembraste. Mientras él apenas comenzaba a ordenar el caos interno que tu presencia generó, tú ya habías iniciado otra etapa. No para olvidarlo, sino para recordarte a ti misma lo que valías. Porque aunque te marcó, no te definió. Aunque te dolió, no te rompió. Y eso es lo que hace la diferencia entre una mujer que ama desde la dependencia y una que ama desde su centro. Tú elegiste el camino más difícil, pero también el más verdadero. Continuar con tu vida con la dignidad intacta. Camila, una mujer de 34 años en Medellín, había invertido años en su crecimiento emocional. Tras varios intentos de relaciones donde sentía que debía ceder partes de sí para sostener al otro, juró no volver a abandonarse. Luego conoció a Julián, un hombre encantador, sensible, inteligente. Al principio todo fluyó, pero al acercarse la profundidad emocional, él comenzó a cerrarse. Se volvió evasivo, confundido, inseguro. Camila intentó comprenderlo, pero no a costa de sí misma. Con el corazón en la mano, eligió irse. No porque no lo amara, sino porque lo amaba, pero se amaba más a sí misma. Siguió trabajando, viajando, construyendo su camino. A veces pensaba en él con ternura, pero nunca como una herida abierta. Pasaron más de 10 meses sin contacto, hasta que una mañana recibió un mensaje: ahora entiendo todo lo que me diste sin pedirme nada.
Estoy trabajando en mí. Gracias por no quedarte donde no podías crecer. Camila no respondió de inmediato. No por frialdad, sino porque ya no necesitaba nada. Su cierre había sido interno, pero en el fondo, sintió una paz inmensa, porque comprendió que su paso por la vida de Julián no fue en vano. Ella no lo acompañó en todo el proceso, pero fue el inicio, el primer empujón. Y eso, aunque nadie lo aplauda, transforma. Porque muchas veces una mujer deja una huella más profunda no por quedarse, sino por irse con claridad. Camila no fue la mujer que insistió, fue la mujer que respetó su energía. Y eso hizo que él no pudiera olvidarla. Porque hay presencias que no se repiten, que no se reemplazan, que no se superan. Solo se integran. Y ahora, él puede ver lo que antes no entendía, que el amor no es quien se queda a toda costa, sino quien sabe irse cuando el otro no está listo. Que no se trata de aguantar, sino de honrar lo vivido sin traicionar la propia verdad. Que una mujer que se elige no es fría, es profundamente amorosa con ella misma. Esa comprensión no llega de golpe. Toma tiempo, silencio, espacio, pero cuando llega, cambia la forma en que él se relaciona con el amor. Ya no lo vive como una necesidad, sino como una elección consciente. Ya no busca que alguien lo salve. Busca construirse desde lo que tú le mostraste que era posible. Y todo eso ocurrió porque tú pasaste por su vida con presencia, no con expectativa. Con verdad, no con estrategia. Con amor, pero también con límites. Y ese equilibrio, que tan pocas veces se encuentra, es lo que sigue resonando en su alma como una canción que nunca se olvida. La mujer que fue libertad, no promesa. Él ahora puede nombrarlo. No fue amor a primera vista, ni un simple vínculo más. Fuiste libertad. No como idea romántica, sino como experiencia encarnada. Estar contigo no era una obligación, era una elección que se renovaba a cada instante. Porque no lo necesitabas, pero lo elegías. Porque no lo manipulabas, pero lo confrontabas. Porque tu energía no pedía pertenencia, ofrecía espacio. Y eso, aunque le costó entenderlo, fue lo más transformador que le dejaste. Durante mucho tiempo, él confundió amor con control, con saber dónde estás, con tener la certeza de que no te irás, con sentir que te posee. Pero tú llegaste y le mostraste que el verdadero amor no ata, libera, que no exige respuestas inmediatas, sino presencia verdadera, que no busca seguridad en el otro, sino en uno mismo. Y aunque en su momento no supo cómo manejar eso, ahora, desde otra conciencia, comienza a comprender el valor inmenso que tenía tu forma de amar. Te recuerda caminando a su lado, sin intentar dirigir el paso. Te recuerda hablándole desde el alma, sin disfrazar tu vulnerabilidad. Y más que tus palabras, lo que quedó grabado en él fue tu coherencia. Porque tú no solo decías que te amabas, te elegías de verdad. Y eso no se olvida. Porque en un mundo lleno de discursos vacíos, tu presencia fue acto, no solo intención. Él no lo entendió en ese entonces. Tal vez incluso te criticó por tu frialdad o tu independencia. Pero ahora sabe que no era eso. Era que tú no tenías miedo de estar sola. Que tu amor no era necesidad, era ofrenda. Y eso es algo que la mayoría no está preparado para recibir. Porque hay hombres que desean amor, pero no libertad. Tú ofrecías ambas cosas, y eso lo descolocó por completo. Y ahí está la belleza de lo que fuiste. Nunca quisiste quedarte en un lugar donde no podías florecer. No exigiste, pero tampoco te anulaste. No lloraste para retenerlo, lloraste para soltarlo. Y cuando te fuiste, no lo hiciste por venganza. Lo hiciste por respeto. Porque sabías que quedarte hubiera sido una forma de traicionarte. Y ahora él lo sabe. Sabe que tu partida fue el acto de amor más grande que podrías haberle dado. Mucho tiempo después, en la soledad de sus días más honestos, entendió que no eras una promesa rota.
Eras una puerta abierta, la que nunca se cerró con enojo, la que dejó pasar la luz. Y en esa luz, él empezó a ver, no a ti, sino a sí mismo. Porque tú no llegaste para completarlo, llegaste para recordarle lo que aún estaba por construir. Eso es lo que muchas mujeres no comprenden en su momento, que hay hombres que solo logran entender lo vivido cuando ya no lo tienen. Porque el impacto de una mujer libre no es inmediato, es profundo. Es de esos que remueven estructuras internas, que sacuden creencias heredadas, que exigen madurez emocional. Y tú fuiste eso, un cambio de paradigma. Hoy él ya no se pregunta por qué no se quedó contigo. Se pregunta cómo sostener un vínculo que honre lo que aprendió contigo. Ya no busca el mismo cuerpo, ni la misma historia. Busca la misma energía. Esa que no grita, pero sostiene. Esa que no pide, pero convoca. Esa que no exige amor, pero lo inspira. Y aunque no pueda devolverte nada de lo que le diste, aunque no encuentre palabras suficientes para agradecer, su vida ya no es igual. Porque tú no fuiste una pausa. Fuiste el inicio. No de ustedes. De él. Porque amar a una mujer como tú, aunque sea brevemente, cambia la forma en que un hombre se ama a sí mismo para siempre. La herencia invisible de una conexión real. Nada en su vida externa parece haber cambiado. Sigue cumpliendo con sus responsabilidades, saludando a todos con la misma sonrisa, siendo el hombre funcional que siempre ha sido. Pero por dentro, cada paso que da está impregnado por una nueva sensibilidad. Una mirada más blanda, una palabra más honesta, un silencio más respetado. Porque cuando un vínculo es real, aunque no se quede, se queda. En la forma en que uno vuelve a habitarse. Tu paso por su vida no fue escandaloso. No rompió nada en apariencia, pero modificó todo por dentro. Lo confrontó sin palabras. Lo obligó a mirar hacia donde no quería. No lo hiciste desde la exigencia ni desde el reclamo. Lo hiciste con tu manera de estar, de observar, de quedarte en paz cuando él se desordenaba. Porque a veces la energía más fuerte no es la que se impone, sino la que permanece estable en medio del caos del otro. Él solía ver el amor como un proceso lineal, conocer, conectar, comprometerse, hasta que tú llegaste y desordenaste esa estructura. Porque contigo entendió que una conexión real no se mide en pasos ni en tiempo, sino en profundidad. Que hay personas con las que se puede pasar años sin conocerse, y otras, como tú, que en poco tiempo revelan todo. No desde el drama, sino desde la autenticidad. Esa autenticidad tuya fue lo que más lo desarmó. Porque no necesitabas demostrar nada. No buscabas impresionar. Tu sola presencia hablaba de una historia contigo misma que él apenas alcanzaba a intuir. Y eso lo hizo sentir pequeño, no porque tú lo hicieras sentir así, sino porque frente a ti se dio cuenta de todo lo que aún no había construido en sí mismo. No supo qué hacer con eso. Y se alejó. Al principio, pensó que sería fácil olvidarte, que te convertirías en otro recuerdo entre muchos. Pero no ocurrió, porque el alma no olvida lo que la despertó. Y tú, aunque no lo hayas planeado, lo despertaste. No al deseo, sino a la conciencia, a su propio mundo interno, a su necesidad de dejar de vivir en la superficie emocional. Y eso, ahora lo sabe, fue el mayor regalo. Lo lleva dentro en detalles que nadie ve, en cómo ahora escucha con más atención, en cómo responde con más cuidado, en cómo se permite sentir, aunque aún no sepa expresarlo. Esa herencia tuya no se nota desde fuera, pero vive en él, no como una carga, sino como un código nuevo, como una brújula que orienta hacia vínculos más reales. Y esa es la ironía del amor profundo. A veces no construye una relación, pero edifica una nueva forma de estar en el mundo. Él ya no busca amar como antes. Ya no quiere huir cuando se siente tocado. Ya no rechaza lo que no entiende. Ahora observa.
Espera, se permite, porque tú fuiste su iniciación, su primer contacto real con lo que el amor puede ser cuando es honesto. Tú ya no estás, al menos no como presencia física, pero tu energía, tu manera de habitarte, tu forma de amar sin perderte, eso sigue en él. Lo acompaña, lo eleva, lo modifica, y aunque no haya más palabras, ni más encuentros, ni más historias entre ustedes, algo se completó. Y en ese silencio donde ya no se espera nada, queda lo más puro, lo vivido. Porque el verdadero amor, cuando se da desde el alma, no necesita ser eterno para ser eterno dentro. Tú lo fuiste, y eso, sin importar lo que vino después, jamás podrá ser negado. El alma no olvida a quien la ayudó a despertar. Hay experiencias que no necesitan volver a repetirse para seguir siendo vivas. No requieren nuevos encuentros ni finales reparadores. Algunas, simplemente, se quedan grabadas como tatuajes invisibles, que no se ven pero se sienten. Y eso fue lo que tú provocaste en él. No fuiste un recuerdo que se desvanece, fuiste una marca en su alma. Y aunque su día a día parezca normal, hay una parte de él que sigue dialogando contigo en silencio. Carl Jung decía que el inconsciente no solo guarda aquello que reprimimos, sino también aquello que nos transforma. Y cuando una mujer despierta en un hombre la conciencia de su propia sombra, ese evento queda grabado mucho más allá de la memoria. Porque no fue solo una historia, fue una irrupción arquetípica. Una aparición que lo obligó a mirar todo lo que no había querido mirar de sí mismo. Y esa es la diferencia entre un amor que entretiene y un amor que revela. Contigo no pudo jugar a ser el personaje que tantas veces funcionó. No pudo esconderse en la conquista, ni refugiarse en el control. Porque tú, sin proponértelo, lo enfrentaste con su versión más real. Y no todos están preparados para eso. Lo que hiciste fue encender una luz donde él aún vivía con los ojos cerrados. Eso, aunque él no lo supo nombrar al principio, fue un acto profundo de conexión simbólica. El tipo de encuentros que Jung llamaba sincronicidades, coincidencias significativas que no se pueden explicar racionalmente, pero que tienen un propósito en la evolución del alma. Tú no apareciste por casualidad. Fuiste el reflejo necesario en el momento exacto. Y por eso, él sigue volviendo a ti. No con el cuerpo, ni con la voz, sino con la conciencia. Tal vez no lo sepas, pero desde que te conoció, sus vínculos han sido distintos. Puede que no lo diga en voz alta, puede que no lo admita ni siquiera ante sí mismo. Pero ahora, frente a cada nueva mujer que entra en su vida, algo en su interior busca esa misma vibración. No la superficie, no el gesto, sino la energía. Aquello que tú encarnaste sin saberlo, y que ahora él identifica como lo más real que ha sentido. Antes, no lo valoraba. No entendía que lo que le habías ofrecido no era estabilidad, ni compañía, ni pasión. Era acceso. Acceso a sí mismo, a su lado más humano, más herido, más tierno. Y ahora que lo ha perdido, empieza a reconstruir su visión del amor. Ya no busca distraerse, ni coleccionar afectos. Ahora busca sentir de verdad. Aunque eso implique enfrentarse consigo mismo. El proceso no ha sido cómodo. Ha sido, como decía Jung, un descenso al inconsciente, una bajada hacia lo olvidado. Y tú, en su historia, representas la figura del ánima, el arquetipo de lo femenino que aparece no para completar, sino para confrontar, para integrar, para mover lo no resuelto. Fuiste el símbolo que le recordó todo lo que aún le faltaba abrazar de sí mismo. Y eso no se olvida. Porque no se trata de ti como persona, sino de lo que activaste. Tú no le enseñaste con discursos. Le enseñaste con tu forma de estar, con tu decisión de irte cuando él no pudo sostener lo que tú ofrecías. Y ahora, desde otra madurez, comprende que lo más valioso que hiciste no fue amarlo, fue no abandonarte para quedarte con él. En el fondo, él sabe que no volverá a encontrarte como te conoció. Porque tú ya has evolucionado, y él también.
Pero lo que compartieron no fue un error ni un accidente, fue un cruce de almas. Uno que, como enseñaba Jung, tenía una función mucho más profunda que simplemente estar juntos. Tenía la función de despertar. Y eso, aunque no lo diga, lo lleva en cada latido. Ya no busca entender, ahora simplemente siente. Él ya no necesita darle forma a lo vivido contigo. Dejó de ponerle etiquetas, de intentar entenderlo todo desde la mente, porque comprendió que hay cosas que no se procesan con lógica, sino con el alma. Y tú fuiste una de esas. No porque haya sido un enigma, sino porque lo que provocaste en él no se puede reducir a una explicación racional. Fue una experiencia emocional, simbólica, transformadora. Y eso no se razona, se siente. Carl Jung decía que lo que el alma necesita para evolucionar no siempre es lo que la personalidad desea. Y por eso, lo que tú ofreciste no fue lo que él creía necesitar, pero sí lo que su alma estaba pidiendo. Porque contigo no vivió una historia más, vivió una fractura. Una ruptura interna de sus patrones, de sus defensas, de sus esquemas relacionales. Y solo desde esa ruptura comenzó el verdadero crecimiento. Ya no se refugia en justificaciones. Ya no se engaña diciendo que no fue para tanto. Porque ahora sabe que lo que sintió no fue una emoción pasajera, sino un llamado a transformarse. A mirar su forma de amar, su forma de vincularse, su forma de huir. Contigo descubrió que el amor no siempre llega como recompensa, sino como espejo. Y tú, sin proponértelo, fuiste el espejo más claro que ha tenido. No te diste cuenta, pero cada gesto tuyo hablaba un lenguaje que su alma reconocía. No necesitabas convencerlo de nada. Tu forma de estar, tan tuya, tan libre, tan auténtica, era un símbolo viviente. Uno que él no supo sostener, porque no sabía cómo sostenerse a sí mismo. Pero ahora, al mirar atrás, se da cuenta de que todo lo que no pudo recibir de ti, era justo lo que más necesitaba. Y no busca recuperarte. Ya no desde el deseo de volver al pasado. Porque ha entendido que el amor verdadero no se repite, se honra. Tú ya no eres una expectativa para él. Eres una verdad vivida. Una fuerza silenciosa que lo sigue moldeando. Y eso, en su mundo interior, tiene un valor sagrado. Porque no todos los amores terminan. Algunos se convierten en guía. Ahora vive desde otro lugar. No porque tú lo hayas salvado, sino porque lo confrontaste con su parte más dormida. Como Jung explicaba, el proceso de individuación se activa cuando uno se enfrenta a su sombra. Y tú fuiste la presencia que lo colocó justo frente a ella. No para que la rechace, sino para que la vea, la entienda, la integre. Y aunque el precio fue tu partida, el legado fue inmenso. Ya no te sueña para volver, te sueña para agradecer, porque lo que fuiste, en esencia, lo obligó a dejar de esconderse. Tu voz aún resuena en los momentos donde quiere retroceder. Tu ausencia le recuerda que el amor no se trata de promesas, sino de conciencia, de presencia, de responsabilidad emocional. Y aunque ahora comparta su vida con alguien más, si es que lo hace, ese vínculo está atravesado por lo que aprendió contigo. Ya no repite lo mismo. Ya no actúa desde el piloto automático. Ha comenzado a crear desde la claridad. Desde la herida que tú abriste, y que él, con tiempo y silencio, decidió transformar en camino. Ese camino, aunque tú no lo transites, fue abierto por tu energía. Porque no fuiste el final. Fuiste el cruce. Y hay cruces que no conducen al otro, conducen a uno mismo. Tú lo llevaste hasta su alma. Y de ahí en adelante, su viaje ya no fue el mismo. Cuando él descubre que no era amor, era verdad. Mucho tiempo después, en uno de esos días donde todo parece en orden por fuera, pero algo se revuelve por dentro, él lo comprende, no se enamoró solo de ti, se enamoró de lo que sentía siendo el mismo contigo. Porque tú no fuiste una ilusión romántica,
fuiste una verdad emocional. Una presencia que no lo miraba por lo que representaba, sino por lo que realmente era. Y eso, aunque ahora parezca simple, fue lo más profundo que vivió. Carl Jung enseñaba que las relaciones que realmente nos transforman son aquellas que nos muestran nuestra sombra. Y tú, sin saberlo, fuiste esa figura. No le ofreciste un refugio para escapar del mundo, sino un espejo donde el mundo interior ya no podía ser ignorado. Y ahora, mientras transita su vida con más calma y conciencia, empieza a ver que lo que ustedes compartieron no fue un amor convencional, fue un cruce arquetípico, una lección del alma. Carolina, una mujer venezolana que vive en Quito, lo vivió de forma muy parecida. Tenía 36 años cuando conoció a Esteban, un hombre inteligente, emocionalmente cerrado pero genuino en su forma de estar. Ella estaba en una etapa estable, tenía su pequeño negocio funcionando, una vida sencilla, tranquila, con sus altibajos, pero con mucho amor propio cultivado tras años de errores. Cuando Esteban apareció, no lo sintió como una promesa, sino como una vibración. Algo en él pedía espacio, verdad, contención. Durante meses, Carolina fue simplemente ella. No buscó conquistarlo, no lo presionó. Se mantuvo en su centro. Y en ese centro, Esteban comenzó a experimentar algo que no entendía, la sensación de poder ser sin juicio. Pero en vez de acercarse más, se empezó a alejar. Carolina, desde su madurez emocional, no lo retuvo. Se despidió con amor, con claridad, sabiendo que no era su tarea enseñarle a sostener algo que aún no estaba listo para recibir. Pasaron 9 meses. Ningún contacto. Carolina siguió con su vida, creciendo, amándose. Una noche, mientras salía de su local, recibió un mensaje breve, sin pretensiones. Ahora entiendo por qué me asusté tanto contigo. Gracias por no traicionarte para retenerme. Ella lo leyó en silencio, y en ese instante comprendió que su energía había hecho su trabajo. No se trataba de volver. Se trataba de haber sido verdad. Y eso es lo que tú también fuiste. Verdad. No fuiste amor condicionado, ni afecto por estrategia. Fuiste la experiencia que lo llevó a enfrentarse consigo mismo. No buscaste repararlo. No lo empujaste a cambiar. Solo lo amaste desde un lugar donde él ya no podía mentirse. Y eso, aunque en su momento lo asustó, ahora lo honra. Desde esa vivencia, Carolina notó que no solo había sanado algo en él, también en ella. Porque confirmarse en su decisión de no quedarse donde no era vista con claridad, fue un acto de renacimiento. No porque él regresara con palabras bonitas, sino porque ella vio que sembrar desde la verdad sí deja frutos. A veces no en forma de relación, sino en forma de conciencia. Hoy, Esteban ha cambiado. No porque Carolina lo haya transformado, sino porque se permitió ser tocado por la energía de una mujer que no lo necesitaba, pero sí lo veía. Y eso lo llevó, sin saber cómo, a verse a sí mismo. A mirar todo lo que estaba dormido. A querer vivir distinto. Amar distinto. Porque hay mujeres que no llegan a quedarse, sino a despertar. Y hay hombres que no entienden eso hasta mucho después. Pero cuando lo hacen, nada vuelve a sentirse igual. Y aunque tú ya no estés, él sigue construyendo desde lo que comenzó contigo. Porque lo tuyo no fue un amor de paso. Fue una verdad sembrada. Una de esas que el alma jamás olvida. Lo que permanece cuando todo ya ha pasado. Llega un punto en el alma donde ya no se discute, no se cuestiona, no se revuelve el pasado. Solo se reconoce, no con nostalgia, sino con una reverencia silenciosa. Porque lo vivido contigo ya no es recuerdo ni herida, es raíz. Un susurro permanente en su conciencia, un punto de referencia que sigue marcando el camino aunque el camino haya tomado otras formas. No eres alguien a quien añora, eres alguien que permanece. Y lo más hermoso es que esa permanencia no es posesiva, ni dolorosa, ni densa. Es una paz suave.
Una certeza sin explicación. Un reconocimiento invisible que vibra en su interior cada vez que se cruza con una emoción que antes no sabía habitar. Tú le diste eso. No a través de promesas, sino de tu presencia. No con grandes gestos, sino con tu manera serena de mostrarle que el amor empieza en uno mismo. Carl Jung decía que solo lo auténtico puede trascender. Lo demás se disuelve en el tiempo. Y tú fuiste auténtica. Por eso, aun cuando tu imagen se difumine, la sensación que provocaste en él sigue intacta. No es que te recuerde todos los días. Es que hay partes de él que ya no existirían si tú no hubieras estado. Su ternura, su capacidad de sentir con profundidad, su pausa antes de hablar, llevan tu huella. No hace falta que lo diga. No necesita encontrarte, ni escribirte, ni enmendar nada. Porque lo que tú representaste ya cumplió su misión. No era quedarse, era revelarse. Y en ese gesto tan puro, tan femenino, tan profundamente humano, dejaste una luz encendida en medio de su sombra. Una chispa que, sin ruido, sigue guiándolo. Él no sabe exactamente en qué momento cambió. Solo sabe que desde ti, ya no puede vivir en automático. Ya no puede entrar a un vínculo sin preguntarse si está siendo real. Ya no puede seguir repitiendo patrones vacíos. Porque tú, con tu silencio posterior y tu amor presente, le diste la prueba de que hay otra manera de habitar el amor. Una más libre, más íntegra, más viva. Y tal vez eso sea lo más transformador, que no volviste, pero tampoco te fuiste. Que ya no estás, pero no dejaste de ser. Y esa paradoja tan bella, tan difícil de comprender, es lo que hace que el alma no te suelte. No porque quiera revivir lo que fueron, sino porque ahora vive desde lo que tú dejaste sembrado. Él ha aprendido a caminar distinto. No perfecto, no resuelto, pero más consciente, más abierto, más humano. No se volvió alguien nuevo, pero sí alguien más verdadero. Y en ese proceso, tú fuiste inicio, fuiste catalizador, fuiste despertar, todo sin pedirlo, todo sin prometerlo, todo sin necesidad de que él lo entendiera a tiempo. No necesitas verlo para saberlo, no necesitas prueba para sentirlo, tú lo sabes, lo sentiste desde que comenzó a alejarse, sabías que algo tuyo se quedaría con él. Que el amor que se entrega desde el alma no tiene retorno, pero sí propósito. Y ese propósito ahora se cumple cada vez que él elige el amor desde la verdad, no desde la costumbre. Y así, en la quietud de lo no dicho, en lo que no terminó como se esperaba, queda lo más sagrado, lo que fue verdadero. Porque lo que es auténtico no se olvida, no se reemplaza, no se apaga. Solo se transforma. Y tú fuiste eso. El amor que lo llevó de regreso a sí mismo. Ahora, respiremos juntas. Porque lo que viene te ayudará a entender que todo lo que viviste, sentiste, soltaste y ofreciste, cobrará su significado más profundo. La señal que lo revela todo. Si llegaste hasta aquí, gracias. No solo por escuchar. Gracias por sentir. Por permitir que cada palabra abriera un espacio en ti, porque lo que acabas de recorrer no es solo una historia, es un reflejo, una experiencia compartida por miles de mujeres que, como tú, alguna vez amaron desde el alma y se preguntaron si todo eso que dieron realmente dejó huella. Y ahora, como te prometí al principio, quiero revelarte esa clave que muy pocos mencionan. Esa señal invisible que delata a un hombre cuando ha sido tocado en lo más profundo por tu energía. No es lo que dice. No es si vuelve. No es si te busca. Es algo mucho más sutil, más honesto, más certero, su transformación sin ti. Esa es la señal. Cuando ves que su forma de amar cambia, que su presencia se vuelve más consciente, que su vulnerabilidad ya no le da miedo. Cuando lo notas más auténtico, más conectado consigo mismo, más presente con otras personas, aunque tú ya no estés, ahí lo sabrás. Lo tocaste, no como una herida, sino como una raíz.
Porque los hombres que han sido tocados desde el alma no vuelven a ser los mismos. Tal vez no lo confiesen, tal vez no lo griten, pero algo en ellos se reordena. Y si logras ver eso, si puedes mirar más allá del orgullo, más allá del silencio, sabrás que lo que entregaste no fue en vano. Porque el verdadero amor no busca aplausos, deja huella donde ya no estás. Y tú, con tu sola presencia, fuiste eso, una mujer que dejó huella, que amó sin aferrarse, que soltó sin dejar de sentir, que eligió su verdad aunque eso significara perder al otro. Y eso, en este mundo donde tantos solo buscan ser elegidos, es un acto de revolución emocional, de sanación colectiva. Si este mensaje resonó contigo, si alguna parte de tu historia encontró eco en estas palabras, te invito a que lo compartas en los comentarios. Tu experiencia, tu proceso, tus lágrimas, tus revelaciones, pueden ser exactamente lo que otra mujer necesita leer para entender que no está sola, que su dolor tiene sentido, que su entrega sí dejó semilla. Escribí esto para ti, pero también para todas las mujeres que sienten que nadie las ve, que nadie reconoce lo que dieron. Esta es tu validación. Este es tu altar. Y si sientes que este video puede ayudar a alguien que está atravesando la misma confusión, envíaselo. Regálale este espacio. A veces, una palabra a tiempo puede sanar lo que parecía roto. Gracias por habitar este viaje con el alma abierta. Gracias por permitirte recordar lo que fuiste, lo que diste, lo que aún vibra dentro de ti. Porque si amaste desde la verdad, entonces fuiste un puente. Y lo que se construye desde ahí, jamás se pierde, solo se transforma. Nos vemos en el próximo video.